Ok, ahí están, me están escuchando y están viendo las diapositivas, ¿sí? Sí, Sí, doctora. doctora, dígame. Sí, ¿no? Ya. Ok, bueno, entonces, si ya vamos empezando, después les pasaré lista. A ver. mm, o de una vez les pasaré lista. ¿Están todos? Seríamos 25, 26, faltan dos nomás. A ver, ¿quién no está? ¿Saben de alguien que no pueda venir hoy día? Creo que alguien me dijo que no podía venir hoy día. Mm, mm, Alejandro, creo, doctora. Geraldine Ramírez, doctora. Alejandro. ¿Ah? No, Alejandro sí está. Geraldine Sí, Ramírez. Nada para sí, sí, presente. sí, sí, sí está, doctora, sí está. Disculpe. Solo falta uno. ¿Quién es el que falta? Mm, bueno, bueno. Vamos a empezar entonces. Hoy día vamos a hablar sobre lo que son las transfusiones, ¿no? Que bueno, ustedes van a tener que tener, bueno, conceptos generales en todas las especialidades, porque sigan la especialidad que sigan, siempre en algún momento van a tener que indicar alguna transfusión. Eh, tenemos varios componentes sanguíneos, ¿no? Tenemos digamos, los glóbulos rojos, que denominamos como los paquetes globulares. Tenemos el plasma fresco congelado, el crío precipitado y las plaquetas, que pueden venir tanto en plaquetas de aféresis como en plaquetas llamadas de pool o concentrados de plaquetas. Eh, los glóbulos rojos, por ejemplo, bueno, cada uno tiene diferentes formas de conservación. Los glóbulos rojos se conservan a una temperatura de 4 grados, ¿no? O sea, refrigerado, y se pueden conservar hasta 42 días. En el caso del plasma fresco sí, y tanto el crío precipitado sí necesitamos máquinas a menos 18 grados por lo menos, donde pueden incluso estar conservadas por un año. A diferencia de las plaquetas, que las plaquetas sí se conservan a temperatura de ambiente y tienen que tener una constante agitación, ¿no? Se tienen que poner en unas máquinas agitadoras para que no se agreguen las plaquetas y de esa manera conservar su función. Entonces es importantísimo. Y además solamente duran 5 días, porque después ya no van a ser efectivas. Luego, bueno, el plasma fresco que no tenga burbujas, eso, bueno, son detalles, ¿no? Mm, Ahora, con respecto a los glóbulos rojos, se, la solución conservadora inicial que desarrolló fue el citrato de estrosa, que daba hasta 21 días de conservación. Sin embargo, después se inventó el citrato fosfato de estrosa-adenina, que en este caso ya permite la conservación por 35 días, ¿no? Porque lo que hace es retrasar el descenso de la 2,3-difosfoglicerato y mantiene los niveles de ATP, ¿no? Entonces siempre se utiliza este conservador.
que tiene alta concentración de glucosa, otras tienen también manitol, que protege la membrana de los glóbulos rojos, y también altas dosis de adenina, ¿no? Entre 35 y 45 días dependiendo de la solución en que se conserven, y la viabilidad es aceptable cuando hay una supervivencia mayor del 70% de glóbulos rojos a las 24 horas de la transfusión, ¿no? Eso es lo que se acepta como válido. Y también, bueno, sangre fresca total se puede transfundir, solo que eso ya casi no se utiliza, excepto en algunas zonas donde pueda haber que no haya pues posibilidad de tener componentes separados, ¿no? Y bueno, acá este es un tejido pues no fraccionado y se suspende en una solución anticoagulante que puede tener o no soluciones aditivas, pero tiene que transfundirse pues casi inmediatamente, ¿no? Su indicación es muy restringida. En la actualidad no se usa sangre total, ¿no? Lo que debe hacerse son que uno transfunda componentes sanguíneos fraccionados específicos, ¿no? Porque, digamos, dependiendo de la necesidad, vamos a tener que hacer las transfusiones, ¿no? Bueno, en situaciones de emergencia, donde no hay, o en sitios alejados, a veces donde no hay posibilidad de otro tipo de transfusiones, bueno, se utiliza esta opción. Pero generalmente lo que usamos son los concentrados de hematíes, ¿no? O los paquetes denominados paquetes globulares, que usan varios tipos de anticoagulantes, como habíamos mencionado. Generalmente los volúmenes de un paquete globular están entre los 250 a 300 mililitros, ¿no? El hematocrito más o menos varía entre 50 y 70% o 80%. La conservación, como habíamos dicho, es a refrigeración, ¿no? Alrededor de los 4 grados. Y la duración, dependiendo de la sustancia que lo conserva, pueden ser entre 21, 35, 42 días. Hay de todas maneras leucocitos residuales en los paquetes globulares que, bueno, se pueden eliminar con ciertos métodos, por ejemplo, los filtros que se utilizan o la irradiación, ¿no? Esos son los más, los más utilizados son los primeros. Ahora, acá habla también de concentrados leucorreducidos. Esto es cuando ya se utiliza una sustancia, o sea, pasa por una máquina de leucorreducción. Las células rojas leucorreducidas, o sea, normalmente los paquetes globulares contienen una cantidad de entre 1 a 3 por 10 a la 9 leucocitos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema de que digamos, en este paquete globular pasen los leucocitos, digamos, no solamente en el momento de la fermentación no pasan algunos leucocitos, no solamente los glóbulos rojos, es que pueden producir fenómenos de aloinmunización, ¿no? Y también reacciones febriles. Entonces, un paquete globular que se considera leucoreducido es cuando tiene menos de 5 por 10 a la 8 leucocitos. Y para ello utilizamos los filtros de leucoadhesión, que disminuyen un 99% de leucocitos. Y bueno, las ventajas pues es que va a disminuir las reacciones febriles y la transmisión también inclusive del citomegalovirus. Sin embargo, bueno, estos filtros no es que se utilicen en todas las transfusiones, ¿no? Generalmente lo utilizamos en pacientes que son muchas veces transfundidos, también en el mismo hospital a veces faltan filtros, ¿no? En sitios pues que no son hospitales de nivel 1, 2, si hacen una transfusión, pues probablemente no tengan filtros. Pero claro, si un paciente va a recibir por una vez una transfusión, bueno, no, generalmente no hay problemas. El problema viene cuando son pacientes que van a requerir muchas transfusiones. Ahora, antiguamente ya casi no se utiliza el concentrado de glóbulos rojos lavados, que se puede dar en casos de reacciones anafilácticas por isoinmunización, que son, digamos, reacción básicamente a la sustancia de conservación,
Y también usábamos antes para lo que era la hemoglobina paroxística nocturna, pero actualmente ya no, se ha visto que no hay una diferencia significativa entre poner un glóbulo rojo, un paquete globular que sea lavado contra uno que no sea lavado, ¿no? En casos raros, ¿no? Pues de reacciones tipo anafilácticas, o se puede como estrategia hacer este tipo de procedimiento, ¿no? Pero no es muy frecuente. Y bueno, también los concentrados de glóbulos rojos congelados, descongelados, eh, conservan pues unidades, por ejemplo, de glóbulos rojos de fenotipo que son infrecuentes, ¿no? O también para las autotransfusiones, pero en realidad lo de las autotransfusiones o las transfusiones dirigidas es bien difícil y actualmente casi no se utilizan. Hay otras estrategias antes de, ¿no? Y también tenemos los paquetes globulares irradiados, que se somete, digamos, a radioterapia, a una radiación baja, y esto lo que hace es leucorreducir y prevenir también la enfermedad de injerto contra huésped. Lo usamos generalmente en pacientes trasplantados, en pacientes que van a requerir muchas transfusiones, ¿no? Por ejemplo, en las aplasias medulares o este tipo de patologías de insuficiencia medular. Ahora, las indicaciones para las transfusiones, en general, bueno, hay, digamos, situaciones particulares de cada paciente, ¿no? O sea, no podemos hablar de una cifra exacta para indicar una transfusión de glóbulos rojos. Depende, pues, del estatus, la necesidad de entrega de oxígeno, ¿no? Y cómo se ha desarrollado la anemia, ¿no? Si hay síntomas sobre todo, ¿no? Un paciente que no muestra síntomas, la verdad no se indica transfusión, ¿no? Ahora, en el caso de adultos mayores, sí, obviamente uno tiene más precaución, ¿no? De tener de no dejar que la hemoglobina baje tanto en estos casos, ¿no? Por el riesgo de hacer un infarto. En el preoperatorio, por ejemplo, si la hemoglobina está menos de 7, ¿no? Pero bueno, hay tendencias. Bueno, todavía en nuestro medio se sigue utilizando que el paciente tiene que entrar con 10 de hemoglobina, ¿no? Y muchas veces los anestesiólogos o los cirujanos, y sobre todo los anestesiólogos, exigen que tenga 10 de hemoglobina para entrar a sala, pero en realidad no es necesario muchas veces, y ya hay guías internacionales donde hablan pues de que dependiendo del paciente de la anemia, que el tipo de anemia que tiene, pues podría entrar con menos, ¿no? Bueno, en el caso de si hay antecedentes de infarto, bueno, sí hay que tratar de tener más de 8 la hemoglobina, ¿no? En la enfermedad renal crónica, el uso de la eritropoyetina ha disminuido, digamos, la cantidad de transfusiones, porque ya los pacientes reciben eritropoyetina en forma crónica y es difícil que anemicen, ¿no? Bueno, evitar en caso de falla hepática la toxicidad por amonio, eso es rarísimo. La anemia crónica, evitar la sobrecarga de hierro, claro, o sea, si es que es un paciente que va a ser transfundido crónicamente, podría ocasionarse el incremento de hierro o lo que es la hemocromatosis, ¿no? En cuanto, bueno, a la pérdida de volumen aguda, se trata, ¿no? Si es que hay una pérdida de volumen aguda, bueno, podríamos no transfundir sangre. Claro que también podemos usar expansores plasmáticos, ¿no? Podemos usar cloruro, inclusive, o coloides, ¿no? El hemacel, pero dependiendo del volumen que haya perdido, ¿no? Por ejemplo, si pierde más de 2 litros, bueno, sí hay que hacer un reemplazo muy rápido del volumen, incluyendo transfusiones de sangre. En el caso por ejemplo, de la anemia, ¿no? Acá en estas guías son con 10 o más ya no se indica la transfusión. Si tiene menos de 7 debería transfundirse, pero también nuevamente acá hay que ver la etiología, ¿no? Si es una anemia hemolítica, por ejemplo, uno no le va a transfundir con 7, ¿verdad? Y bueno, hay pacientes de alto riesgo que son pacientes mayores, con problemas cardiovasculares o enfermedades respiratorias, ¿no?
Entonces, a ver, en esos casos, bueno, de repente sí tenemos que transfundir antes de lo usual. Ahora, en pacientes estables, si hay anemia sintomática, la hemoglobina entre 7 y 9, bueno, podría ser, ¿no? Y si es que, bueno, tienen algunos enfermedades subyacentes, podría hacerse transfusiones, digamos, con menos de 9 hemoglobina, ¿no? En general, nosotros, bueno, acá catalogan entre 9 y 11, entre 7 y 9 y menos de 7, ¿no? Pero, nuevamente, ver la etiología de la anemia, el tiempo de instalación de la anemia, si es una anemia aguda, pues posiblemente por pérdidas, claro, ¿no? Pues una anemia crónica, un paciente asintomático, probablemente vamos a evitar la transfusión, ¿no? Si es una anemia hemolítica, también vamos a evitar la transfusión. Si es una anemia megaloblástica, podemos evitar la transfusión porque podemos compensar al paciente, ¿no? Pero si es un paciente post-quimioterapia que sabemos que la hemoglobina va a seguir bajando, probablemente sí vamos a tener que transfundir. Y en el caso de enfermedad renal crónica, si lleva en nefrología, digamos, el óptimo es hemoglobina en 10, no queremos tampoco normalizar, ¿no? La anemia enfermedad crónica. Igual en los pacientes con enfermedades hematológicas crónicas, también uno trata de llevar al paciente, digamos, dependiendo, ¿no? De la enfermedad, pero por ejemplo, si tengo un paciente con aplasia medular que se transfundía y ahora con terapia ya está con mucha hemoglobina, pues lo dejo allí esperando que suba, ¿no? Y evitar así la transfusión. Ahora, con respecto a la compatibilidad según los grupos sanguíneos del sistema ABO, en el caso es diferente en el caso de glóbulos rojos, de plasma y de plaquetas, ¿no? El concepto es, por ejemplo, en plaquetas, en realidad uno puede transfundir de diferentes grupos, ¿no? O sea, claro, si tengo plaquetas del mismo grupo, bueno, pero en todas las órdenes que nosotros indicamos para transfusiones, si hay de otro grupo, no hay problema. O sea, nosotros sí transfundimos plaquetas de cualquier grupo a los pacientes y no tenemos ningún inconveniente, ¿no? Porque ahí, digamos, solamente están plaquetas. En el caso de paquetes globulares, bueno, ahí sí ya ustedes saben, ¿no? Por ejemplo, si es un grupo del mismo grupo, obviamente siempre la idea es transfundir el mismo grupo, pero podría ponerse grupo O en casos de que sean A o B, o grupo A, B y AB en los pacientes que tienen grupo AB, ¿no? O sea, el donante universal es el O y el receptor universal el AB. En el caso del plasma, en cambio, sí tratamos de transfundir del mismo grupo. Y en todo caso, por ejemplo, ¿no? El plasma AB solamente, perdón, el paciente con AB solamente puede recibir AB. Y a veces estas situaciones, bueno, tuvimos un caso de una doctora que hizo un PTT, recuerdo, hace un par de años, y tuvo que recibir plasmaféresis, ¿no? Y en el caso de la plasmaféresis, y el grupo AB. Entonces tenía que recibir plasma AB. Fue difícil conseguir porque en el banco no había mucho AB, tuvieron que traer de otros bancos de sangre para poder llegar al recambio, porque el recambio puedes hacerlo de 1.5 volúmenes, entonces se requiere bastante cantidad, ¿no? En el caso del grupo O sí pueden recibir plasma de cualquier grupo. En el caso del grupo A pueden recibir el A o el AB, y en el caso del B, el B y el AB, ¿no? Y esto, bueno, debido a que las plaquetas expresan los mismos antígenos A y B, los glóbulos rojos, dice es mejor usar plaquetas compatibles con los anticuerpos anti-A y anti-B. Pero en las técnicas actuales, digamos que el procedimiento, y sobre todo si son plaquetas de aféresis, no va a haber problema porque no van a pasar estos anticuerpos. Ahora, en el caso, por ejemplo, para donar, ¿no? Si soy grupo A, puedo donar a A o a B,
o puede recibir del O o del A, ¿no? En el caso del grupo B, igualmente, ¿no? Ahora, el problema acá es con los Bs, perdón, con todos los grupos que son el RH negativo, sí tiene que recibir negativo, ¿no? Porque acá está incluido el AB, perdón, el grupo o el sistema RH. El O negativo sería el donante universal, en este caso, ¿no? Que puede, o sea, todos pueden recibir del O negativo, ¿no? Pero solamente el O negativo puede recibir O negativo. Sería el caso más complicado. Esta es la donación de sangre, ¿no? La donación de sangre es sencilla. Lo que hacen es la entrevista al donante con respecto a los factores de riesgo que tenga. Si uno no miente en la entrevista, entonces es improbable que tu sangre sea después rechazada, ¿no? Y bueno, hay personas que sí mienten al depositar porque quieren depositar o están vendiendo su sangre. Entonces, el problema ahí viene que si hay un periodo de ventana, podría pasarse ahí algún virus, ¿no? Claro, con las técnicas más recientes de detección de virus, ya se vuelve raro tener pacientes o casos de infección de VIH o hepatitis C que antes teníamos en el banco de sangre, ¿no? Y era justamente porque las pruebas de detección no eran tan buenas y bueno, ahora ya es sumamente raro que lo veamos, ¿no? Por lo menos en el hospital donde yo estoy no vemos ya. Creo que tampoco no he visto últimamente casos de estas contaminaciones. Pero bueno, la entrevista primero, luego ya se toma el hematocrito para ver si está adecuado y luego se toma el grupo sanguíneo para poder identificar qué tipo de sangre va a donar y luego se procede a la donación, ¿no? Con este agitador, bueno, se canaliza y dura poco. En realidad, lamentablemente, en el Perú no hay una cultura de donación, ¿no? O sea, hay otros países donde la gente dona sin que le pidan, lleva un control, ¿no? De cuándo donó, cuándo le toca donar nuevamente, ¿no? Hay una cultura de donantes. Pero aquí no. Y es lo que pasa cuando pacientes que enferman llegan al hospital y no hay componentes. A veces la familia no consigue, o son pacientes que vienen de provincia, no tienen a nadie en Lima, por ejemplo, si es que están en un hospital de alta complejidad y no hay forma de conseguirle donantes, ¿no? Entonces, la verdad que allí sí, digamos, nos falta, ¿no? Y bueno, yo creo que por algunas creencias de repente o por flojera, ¿no? Por pensar que no, pero bueno, yo creo que las estrategias todavía para poder tener donaciones voluntarias todavía no está bien en nuestro país, ¿no? Y eso siempre es un problema para todos. Ahora, con respecto a las transfusiones de plaquetas, bueno, antes se usaban sangre total, obviamente, para incluir las plaquetas, pero mediante técnicas ya de centrifugación ya se colectan plaquetas de plasma conservados, o sea, de una unidad de sangre, nosotros de una donación de sangre, podemos sacar una unidad de pool de plaquetas. El riesgo de contaminación es fundamentalmente cuando viene justamente en estas plaquetas de pool y, y la dosis estándar que usamos es una unidad por cada 10 kilos de peso, lo que significa que es más o menos de 5 a 8 unidades de pool. En realidad nosotros hacemos una regla así, ¿no? O sea, si el paciente pesa 60 kilos, 6 unidades de pool. Si el paciente 70 kilos, ¿no? O sea, una unidad de pool por cada 10 kilos de peso. Y esto, bueno, acá mencionan que eleva 5.000 plaquetas por unidad, pero en realidad esto es relativo, ¿no?
¿Por qué? Porque depende del mecanismo de la plaquetopenia, ¿no? Si es un paciente, y también de la cantidad de transfusiones de plaquetas, si es un paciente, por ejemplo, con PTI, que uno le pone plaquetas, las va a destruir, no va a subir, es más, a veces baja las plaquetas. Pero si es un paciente con aplasia medular, por ejemplo, entonces sí va a subir porque el defecto es que no se está produciendo plaquetas. Ahora, si es un paciente súper transfundido que tiene anticuerpos antiplaquetarios ya por la cantidad de transfusiones recibidas, bueno, de repente también por refractariedad plaquetaria puede no subir, ¿no? Entonces, digamos que nosotros no podemos asegurar muchas veces cuánto es lo que va a subir. Y ya dependiendo de la patología, también uno indica, porque si yo sé que un paciente es refractario, por más plaquetas que le pongan no va a responder. Si necesita una cirugía urgente, pues le tengo que decir al cirujano, mira, tiene que operarse y te pones plaquetas, bueno, antes de que entre y entra a sala y después de sala, ¿no? Pero si no hay otra alternativa de tratamiento, pues tiene que ingresar sí o sí, ¿no? Ahora, también otra regla que usamos es, si la plaquetopenia es moderada y requiere un procedimiento, entonces generalmente usamos una unidad, ¿no?, de aféresis o 6 unidades de pool, en este caso, pero si es que es una plaquetopenia muy o severa, o sea, menos de 20.000, entonces le ponemos 2 para poderle subir, ¿no? Y poder llegar a podrían llegar hasta 80, 100.000 plaquetas, ¿no? Y dependiendo del procedimiento que le vayan a hacer también, ¿no? Si es, por ejemplo, para un procedimiento menor, una extracción dentaria, una punción lumbar, con 50 plaquetas es suficiente, ¿no? Pero si ya van a entrar a una neurocirugía, a una cirugía ocular, pues sí, ahí sí necesitamos los 100.000. Como les mencionaba, hay 2 tipos de componentes de plaquetas, tanto las de pool como las de aféresis. Las de pool son las que se obtienen, o sea, de una unidad de sangre, ¿no? O sea, por ejemplo, si tengo necesidad de poner 6 unidades de pool, son 6 unidades de sangre, de las cuales he sacado de cada una unidad de pool. En cambio, las plaquetas de aféresis son obtenidas mediante unas máquinas de aféresis y solamente es un donante por bolsa de plaqueta de aféresis. Entonces, esas son las más convenientes en realidad. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de la desventaja, ¿no?, de las plaquetas de aféresis, que son de un solo donante, versus las plaquetas de pool, que son de varios donantes, ¿no? Entonces, la cantidad de plaquetas en cada una de las bolsitas, por ejemplo, de pool, es de 0.5 a 0.8 por 10 a la 11. En cambio, las de aféresis son de 3 a 6 por 10 a la 11, que es lo que generalmente es lo que queremos en un paciente adulto. Entonces, para llegar a esto, ¿no? Imagínense, tenemos que tener varias bolsitas para llegar a esta cifra. Aquí se van a tratar, bueno, se van a obtener esas plaquetas de 6, 10 donantes, ¿no? Entonces hay una mayor exposición de donantes, digamos, de posibilidad de hacer anticuerpos contra estas plaquetas, ¿no? En cambio acá es solamente de un donante, y entonces la posibilidad de hacer anticuerpos es menor. Ahora, claro, acá sí la disponibilidad es alta porque los requisitos para donación de sangre son menores que para la donación de plaquetas, entonces sí hay más plaquetas de pool en general en todos los bancos. Hay bancos de sangre que solo disponen de pool, por ejemplo, y no disponen de aféresis. En el caso de las plaquetas de aféresis, la disponibilidad es baja, ¿no? Porque pide una serie de requisitos, porque demora más, porque no hay a veces las máquinas, ¿no?, en algunos lugares, o son pocas, ¿no? Ahora, la leucorreducción en este caso de las plaquetas de pool es difícil, pero en cambio en las plaquetas de aféresis sí es fácil. En realidad, ya cuando las plaquetas salen de la máquina de aféresis se consideran leucorreducidas. El estudio de HLA o sea, de plaquetas cruzadas, lo que denominamos, no se puede hacer con plaquetas de pool, en cambio sí se puede hacer con plaquetas de aféresis. Para nosotros hacer una transfusión de plaquetas no hacemos normalmente
prueba cruzada, ¿no? O sea, para ver si hay anticuerpos. Usamos nada más la plaqueta. Pero en el caso de refractariedad plaquetaria, que ya tenemos pacientes con sospecha de refractariedad plaquetaria porque al transfundir no sube las plaquetas, entonces sí se puede hacer esta técnica. A diferencia de la sangre, que en todas los paquetes globulares, a pesar de ser O positivo, igual tenemos que hacer el cruce porque pueden haber otros anticuerpos que puedan hacer que esa unidad no sea compatible con el paciente, ¿no? Entonces, bueno, son reactivos caros. En este momento tampoco, por ejemplo, los tenemos a disposición, los teníamos antes, pero bueno, es posible hacerlo, ¿no? Y el costo, obviamente, va a ser mucho más alto en las plaquetas de aféresis, porque son máquinas de aféresis con equipos de aféresis, que cada equipo de aféresis cuesta muchos dólares, ¿no? $100, 200, no sé, no sé actualmente cómo esté, pero son costosos. Ahora, ¿cuáles serían las indicaciones de las transfusiones de plaquetas? Bueno, si hay riesgo de sangrado, ¿no? Dependiendo si por ejemplo, tiene menos de 10.000 en un paciente con falla medular, pues sí el riesgo de sangrado espontáneo va a ser alto, ¿no? En el caso de 50.000 es cuando sí le van a hacer algún procedimiento al paciente. Ahora, la terapia más agresiva se considera en pacientes con sangrado activo, obviamente, ¿no? Si el paciente no está sangrando activamente, pues se trata de diferir. Y el sangrado mayor se considera, por ejemplo, al sangrado gastrointestinal, al sangrado urinario, al sangrado intracerebral, ¿no? Entonces esos, digamos, en cambio, si por ejemplo usted tiene un paciente con petequias, quimos y nada más, y sin sangrado de mucosas, pues uno no va a transfundir, pero si ya ve que está sangrando de otros órganos, pues está pensando en transfundir al paciente. Ahora, bueno, con respecto a las indicaciones hay varias, ¿no? En leucemias agudas, generalmente usamos el valor de 10.000 o menos de 20.000 si el paciente está con fiebre. En el trasplante son los valores similares. En trombocitopenia crónica no queremos usar transfusiones. En tumores sólidos, bueno, menos de 20.000, en procedimientos, ¿no? Como le decía, 50.000, 50.000, dependiendo del tipo de cirugía que se vaya a hacer, ¿no? Y causas de refractariedad, bueno, puede ser por aloinmunización, ¿no? Por transfusiones repetidas, o también en casos a veces de infecciones o esplenomegalia, ¿no? A veces pacientes con esplenomegalia severa, si uno le transfunde plaquetas, el vaso termina comiéndose todas las plaquetas y no le sube nada, ¿no? Por el hiperesplenismo que tiene. En el caso también de sangrado, puede haber, digamos, una bajada de plaquetas porque tratan de compensar el sangrado. En el CID también, porque hay una destrucción, ¿no? En el PTI, porque hay una destrucción o en algunas drogas. Y, bueno, a veces no se sabe la causa. Estas son las máquinas de aféresis que se utilizan, ¿no? Para las colectas de plaquetas. Este aparato es un aparato que viene estéril, que se coloca en la máquina, y eso es lo que cuesta también. Muchas veces la máquina lo dan como dato, ¿no? O sea, lo prestan al hospital, pero al final el negocio es vender estos aparatitos que son estériles y que van a la máquina para hacer la separación de la sangre de las plaquetas, ¿no? Y luego estas son las bolsas grandes, ¿no? De aféresis que van a quedar en los agitadores de plaquetas a temperatura de ambiente. Y estas son las plaquetas, ¿no? No sé si alguien ha donado plaquetas acá. Solo sangre, doctora. Hola. Marco Junior, ¿tú has donado sangre? Sí, Ya. ¿Y alguien ha donado plaquetas? ¿Y solamente Marco Junior ha donado sangre? A ver, levante la mano si alguien más ha donado sangre. ¿Alguna vez? Cristal.
Alejandro. A ver, somos 24. Solamente 3 han donado sangre de este grupo, por ejemplo. Ustedes tienen más de 18, ¿verdad? ¿Cuántos años tienen? Sí. ¿Cuántos años tienes, Cristal? ¿Ah? Tengo 25 años. 25 años. ¿Y Alejandro? Yo tengo 21, doctora. 21. Bueno, a partir de los 18 pueden donar, ¿no? Pero sería interesante que se animen a ser donantes frecuentes y que puedan promocionar en sus círculos familiares o de amistades, ¿no? Más aún ahora, ¿no? Con la pandemia ha sido terrible porque la gente no quería ni salir y menos ir al hospital y donar, ¿no? Bueno, se han abierto hospitales, o perdón, carpas de campaña para hacer donaciones, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante, ¿no? Se le hacen una encuesta para ver si pueden ser donantes y luego les hacen el examen, solamente le pinchan el dedito para ver el grupo sanguíneo y el hematocrito. Si está bien, ya lo pasan al área de donación y la donación pues dura pocos minutos, ¿no? Será 20 minutos, una cosa así, ¿no? Y ya luego uno se retira. En cambio, para las plaquetas de aféresis, ahí sí es más trabajoso, ¿no? Porque primero te ven, claro, te pasan la encuesta, ya pasas la encuesta, te hacen el peso, te ven tus venas, porque si no tienes buenas venas, o sea, venas grandes en los brazos, tampoco puedes. Tienes que tener buen peso, tienes que haber pasado la encuesta, tienes que tener buenas venas. Una vez que pasas eso, luego te hace un examen de sangre. 2 tubos te toman, uno para ver el hemograma, para ver tus valores del hemograma cómo están, y el otro es para ver si tienes el descarte de todas las pruebas virales, ¿no? El HIV, la hepatitis, todo eso te toman. ¿Por qué? Porque en este caso no van a cuarentena, o sea, acá tienen que descartar que hay algún virus porque inmediatamente después o sea, esas plaquetas se utilizan, digamos, inmediatamente. En cambio, en el caso de las donaciones de sangre, lo que hacen es toman a todos, o sea, perdón, a todos los donantes que tienen un buen hematocrito y que han pasado la encuesta les hacen la donación. Pero esas unidades van a cuarentena. Y entonces en la cuarentena, ¿qué significa? Pasan, a todas las unidades le toman una muestra de sangre para ver virus. Una vez que salen los resultados de los virus, eh, ya las dan de alta, digamos, ¿no? Dice, ya, estas unidades pueden. Pero si hay algunas positivas, esas las descartan. Avisan al donante que por si acaso le ha salido positivo, ¿no? Hay pacientes que se han enterado que tienen hepatitis o VIH por este tipo de pruebas, ¿no? Obviamente le llaman al paciente y les dicen que se repitan las pruebas porque como estas pruebas que se utilizan para screening de banco de sangre no son pruebas específicas, sino son más, o sea, son más sensibles que específicas, entonces podría ser un falso positivo. Entonces le dicen, no le van a decir, ay, usted tiene VIH, entonces le dicen, mire, ¿sabe qué? Venga, le vamos a repetir, o no, vamos a ver, y entonces realmente ven si es que ya le hacen la prueba específica, ¿no? El ISA para VIH, el Western Blot después, ¿no? Les cuento mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo siempre he querido donar plaquetas, hasta ahora no he podido. Donaba sangre hasta que, bueno, me fui a donar plaquetas y me dicen no puedes donar porque te sale hepatitis C. Entonces yo, ya tengo hepatitis C. Bueno, claro, como personal de salud, uno está expuesto, ¿no? Porque hacemos procedimientos, bueno, no está libre, ¿no? Yo me he pinchado el dedo un par de veces, creo, entonces me hicieron me hicieron 2 pruebas más ahí en el hospital que me salían positivo. Entonces me fui a hacer el estudio de reacción en cadena en polimerasa para hepatitis C, en forma particular, y me salió negativo.
Entonces, lo cual quiere decir que es un probablemente un anticuerpo cruzado. Claro, yo no tengo hepatitis C, pero en esa prueba detectó. Como el banco, o como la PRONAEVAS, o sea, el Sistema Nacional de Donación de Banco, ya me pusieron que yo tenía hepatitis C ahí, en ese sistema. Entonces, a pesar de que yo llevé mi examen que me salía negativo, o sea, que no tengo hepatitis, me dijeron, no, pero ya está marcado. Tiene que hacerse con la prueba nuevamente con la prueba del banco, si es que le sigue saliendo positivo, este, si le sigue saliendo positivo, no puede donar. Ni sangre, ni plaquetas, nada. Entonces, varios años han pasado y a veces han cambiado reactivos. Entonces, cada vez que cambian de reactivos me avisan, me dicen, a ver si con este no te sale, ¿no? Entonces, nada, te sigue saliendo. Entonces, la última vez ya me avisaron que habían llegado nuevos reactivos, mejores, se supone, y entonces ya en la última ya me salió negativo. Entonces ya me dijeron, ya puedes, ¿no? Y había agendado mi cita y justo me caigo resfriada, porque si estás resfriado tampoco puedes donar. Es bien estricto la donación de plaquetas. Ya tenía mi cita, tenía todo, mis habían hecho mis exámenes, todo, y no, está resfriada, ya no puedo. Entonces, y justo viene ya la pandemia, ¿no? Pero bueno, entonces es bien complicado y la verdad que muchas patologías oncohematológicas tienen alto requerimiento transfusional de plaquetas, los trasplantes de médula, ¿no? Entonces a veces sufrimos y a veces el paciente se muere, así literalmente, por no transfundirse. Bueno, eso pasa a veces, ¿saben? En fiestas, por ejemplo, ¿no? En Navidad, en Año Nuevo, esas fiestas donde la gente no va a donar, entonces el banco se desabastece. Y si los familiares no tienen para depositar y el paciente ya está grave y está en el hospital y simplemente no hay plaquetas, entonces el jefe del banco, bueno, yo, pero necesito plaquetas, pero ¿dónde voy a sacar? No hay, o sea, no tenemos, no hay de dónde. Entonces el paciente no puede, y a veces ha pasado, ¿no? Que no se han transfundido y ocurre la fatalidad, ¿no? Pero, y en general siempre faltan plaquetas, ¿no? Siempre, y claro, porque nosotros tratamos de poner las de aféresis siempre, ¿no? Y ya cuando no hay las de aféresis ponemos las de pool, pero no es lo ideal, ¿no? Y bueno, y eso es un problema constante, ¿no? En el hospital y en todos en los hospitales, ¿no? Que no hay donaciones de sangre y de plaquetas menos, ¿no? Entonces, si tienen la posibilidad, vayan, ¿no? Y conviértanse en donadores, porque, por ejemplo, para donar sangre, ustedes, a ver, para que no se duerman, a ver, levanten la mano. Me han dicho que tengo que ponerles nota en seminario también, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que puedas donar sangre otra vez, si has donado? En el banco, ¿cuánto te piden? 3 meses. Así es. Pejerrey, ¿no? Sí, Claro, 3 meses. Entonces, en cambio, en el caso de las plaquetas, puedes donar cada 10 días. Esa es la ventaja, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, a mis pacientes les digo, a ver, tú necesitas mucho sangre y plaquetas. Sangre es más fácil conseguir, siempre. Plaquetas es más difícil. Entonces, habla con tu familia, amigos, busca donantes de plaquetas. Si buscas algún donante de plaqueta que pasa la prueba y todo, a ese paciente, a ese donante, resérvalo para plaquetas, porque puede donar cada 10 días. Y además, si dona sangre, por ejemplo, primero, le va a decir, no, tiene que pasar 3 meses para que done plaquetas. Entonces, sí, se malogra ese donante ya, ¿no? Entonces ya no puede. Y los pacientes necesitan muchas veces urgentemente. Entonces, si consigue donante de plaqueta, a ese resérvalo para que solo done plaquetas. Ya si tienes un donante que no califica para ser donante de plaquetas, entonces ya que done sangre, ¿no? Entonces donan sangre y bueno, pueden donar cada 3 meses. Ahora, una cosa importante también, y antes de que me olvide, porque esto pasa y pasa hasta ahora cuando no debería pasar. Yo creo que también, claro, es por a veces los médicos no decimos esto y hay una creencia, ¿no? Entonces, uno dice, ay, si me van a transfundir, mejor que sea la sangre de mi familia, ¿no? O que sea
Esas transfusiones dirigidas no hacemos, ¿no? Porque los bancos ya tienen, digamos, todo el implemento para hacer, digamos, no haber problema con las transfusiones de sangre, ¿no? En cuanto a transmisiones de enfermedades. Pero en el caso de las plaquetas, si un paciente, por ejemplo, tiene una enfermedad hematológica como aplasia, displasia, no sé, o que va a entrar a trasplante, entonces ese paciente, si ha recibido plaquetas de sus familiares, es recontra, digamos, el alto riesgo de rechazo a la donación de médula o sea, sí, a la donación de médula, fundamentalmente es lo que más tememos. Entonces, cuando, digamos, necesitan transfusiones, pues tiene que ser de otra persona, no de su familiar, ¿no? Tanto sangre, plaquetas, porque si es un paciente que va a ir a trasplante, si ha recibido donaciones de sus familiares, puede hacer rechazo contra el donante. Y eso es fucha, que es fatal, ¿no? ¿No? Hacen anticuerpos. Y lo vemos, ¿no? Lo vemos. A veces no han recibido muchas transfusiones y tienen anticuerpos, pero ¿por qué? Es porque han recibido donantes de su familia, ¿no? Del mismo donante a veces, del donante de médula, pucha, que eso es peor todavía, ¿no? Porque o sea, ya creó anticuerpos, entonces no es lo ideal, ¿no? Entonces el riesgo es alto. En cambio, en las plaquetas de pool, digamos, se utilizan las unidades de sangre que en estas máquinas centrifugadoras hacen la separación, ¿no? Primero, o sea, centrifugan la sangre y luego, mediante estas máquinas, digamos, fraccionadoras, fraccionan para sacar tanto los glóbulos rojos, el plasma y las plaquetas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, de la sangre total vamos a obtener el concentrado de glóbulos rojos, el plasma fresco. Del plasma fresco pueden usar el plasma fresco de uso clínico y para fraccionamiento y el crioprecipitado, ¿no? Y del Buffy coat, que es lo que queda entre el glóbulo rojo y el plasma, salen las plaquetas de pool y el residuo de Buffy coat. Y bueno, aquí pueden hacer incluso una segunda centrifugación. El plasma fresco es separado, ¿no?, de los glóbulos rojos y congelados a menos 18 grados, dentro de las 8 horas en las que la sangre ha sido colectada. En este caso vamos a utilizarlo para problemas de la coagulación porque contiene factores de coagulación. Y, claro, aunque están en pequeñas cantidades, ¿no? Por eso no se utiliza como fuente de factores deficiencia de factores específicos, ¿no? Por ejemplo, en hemofilia, no, pues, ¿no? Y tal vez no debería ser para SID. Bueno, eso es dependiendo de qué es lo principal en esta coagulación intravascular designada en este paciente, ¿no? Si es un paciente con tendencia a sangrado, bueno, podría usarse. Pero las indicaciones más aceptadas son, bueno, hemorragias masivas, ¿no? En el caso de hemorragias en déficit congénitos, que no se disponga de los factores específicos, o sea, como ya última opción, en CID o en uso de anticoagulantes orales. Por ejemplo, si el paciente recibe warfarina y está sobre anticoagulado, podemos dar plasma, ¿no? Para poder corregir el INR. En hepatopatías graves también, ¿no? O en hemodiluciones, bueno. Y en el caso también se utiliza de las plasmaféresis para tratar la púrpura trombocitopénica trombótica o el síndrome urémico hemolítico, ¿no? Es lo que reemplazamos el plasma del paciente que tenemos. Y en el caso de crío precipitado, bueno, en estas se se congelan también, pero el plasma se sale del plasma fresco, ¿no? Se deja descongelar a 4 grados y se obtiene un precipitado que va a contener principalmente fibrinógeno, factor 8, factor 13 y von Willebrand, ¿no? Y el volumen es pequeño, de 10 a 15, ¿no? Eso es lo que precipitados son las bolsas más pequeñas,
se conservan a menos 20 grados durante 6 meses e inclusive por un año a menos 40. Antiguamente fue usado para el tratamiento de hemofilia, ¿no? Cuando todavía no teníamos el factor 8 recombinante, ¿no? Estos pacientes utilizaban crioprecipitado. Bueno, ahora en algunas circunstancias podría ser que utilicen, pero no es lo óptimo, porque obviamente el riesgo de contaminación es alto, ¿no? Y hay muchos pacientes con hemofilia que, bueno, que han terminado con hepatitis C, por ejemplo, producto del uso de esto. Bueno, actualmente ya casi no. Si es un paciente diagnosticado de hemofilia, pues se le da el concentrado de factor 8 recombinante, ¿no? También se utiliza en casos de firinógeno bajo y deficiencia de factor von Willebrand. Y la fórmula que utilizamos generalmente es una unidad de crioprecipitado por cada 10 kilos de peso también, ¿no? Bueno, acá dice 1 a 2, pero bueno, en general usamos una. Y esto se debe utilizar y con monitoreo para ver si logramos, ¿no? O sea, por ejemplo, si es por firinógeno bajo, es decir, si el firinógeno sube, ya lo dejamos de usar, ¿no? Pero son casos más raros, ¿no? En enfermedad de von Willebrand, a veces, claro, si no tenemos el factor von Willebrand recombinante, también a veces usamos el crioprecipitado. En el caso, por ejemplo, de la leucemia promielocítica con fibrinógeno bajo, también usamos crioprecipitado, ¿no? Y bueno, en algunas otras causas que puedan haber, bueno, ahí creo que lo dejé yo. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. A ver, Diana. Doctora, una pregunta. En el caso de por ejemplo, las personas que tienen enfermedades autoinmunes, o por ejemplo la enfermedad de Graves, los pacientes que tienen tiroides de Hashimoto, ¿pueden donar sangre en estos casos? O por ejemplo también los pacientes que tienen lupus, artritis reumatoide. Me parece que no. Me parece que no porque, o sea, no está dentro de las, ¿cómo se dice? Requisitos, ¿no? Que digan que no puede donar. Esto acá. Pero depende, y también depende digamos, de cómo esté clínicamente, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Acá te piden solamente tu DNI, tener entre 18 y 55, peso mayor a 55. Uh-huh. Ya. No está dentro de los parámetros, pero posiblemente, si toma medicamentos tipo corticoides, no van a ser posible de ser donante. A ver, Lisette. Sí, doctora, yo me preguntaba si es que un paciente que haya tenido COVID en el pasado, ¿no? Y presenta los anticuerpos, pero en la actualidad se encuentra completamente normal, tenga todos los criterios de hemoglobina y todo bien, ¿puede donar sangre o no? Si un paciente tuvo COVID, Ujú, ¿si puede donar sangre? ujú. Sí. No hay ningún inconveniente. Más bien, no sé si han escuchado, bueno, creo que ya el estudio se cerró. Estaba viendo un estudio de plasma convaleciente en COVID, donde buscaban personas que habían pasado COVID y o sea, ya habían pasado el COVID y les hacían una prueba de anticuerpos para COVID. Si estaban altos, les sacaban el plasma. Y eso lo estaban utilizando en un estudio para ver si era efectivo en pacientes con COVID en estadio, me parece, grave. Y bueno, han salido estudios en otras partes donde ya han demostrado de que no es significante, o sea, no hay beneficio significativamente estadístico. Están haciendo, creo que ha salido ya un estudio en casos de enfermedad no tan grave, ¿no? Moderada, digamos, donde se vería mayor el beneficio, pero todavía no, o sea, realmente no
No hay al momento un estudio que avale, ¿no? Pero sí se ha venido utilizando en algunos casos y bueno, acá en Lima entiendo que en Cayetano Heredia y en el Revalidate estuvieron haciendo este estudio incluyendo pacientes, ¿no? Para poder ver si es que había alguna mejora. Pero sí, con respecto a la donación de sangre no hay ningún problema, ¿no? El paciente no está sintomático, no hay problema. Ahora, los tatuajes también siempre decían que era contraindicación, pero ya no, dependiendo del tiempo. Creo que son 6 meses que debe pasar. Estos parámetros los maneja más Banco de Sangre y va cambiando. O sea, el PRONAEVAS es el ente rector de los bancos de sangre y da, digamos, ciertos parámetros para donación, ¿no? Pero en general, digamos, las conductas más riesgosas son las relaciones sexuales no protegidas, ¿no? Porque ahí, pues, te puedes contagiar y no saber todavía, ¿no? Entonces, eso es lo que, digamos, o bueno, si utilizas jeringas, ¿no? Prestadas, ¿no? En el caso de drogadictos, por ejemplo, ¿no? Bueno, esas cosas que son más riesgosas, ¿no? Tanto eh, el tema de las agujas que no son, digamos, o sea, son de reuso o en el tema de las relaciones sexuales no protegidas, ¿no? Eso es los factores más importantes, ¿no? Después hay algunos medicamentos, algunas enfermedades de base, como preguntaba su compañera, que podría ser que lo rechacen, ¿no? Pero en general casi la mayoría que pasa para donar sangre pasa, ¿no? El problema más que nada es para plaquetas. ¿Otra pregunta? Lucila. Doctora, una pregunta. Una vez que un paciente necesita que se le transfiera glóbulos rojos y tengo una anemia que está indicado, ¿no? Que ya es sintomática, aguda y se necesita transferir, ¿hasta cuánto se tiene que transferir? O sea, ¿hasta que esté entre los valores normales o hasta un cierto número indicado? ¿Cómo a ver? Transfundir, ya. Claro, que ya está indicado un paciente en la transfusión. Se tiene que llegar hasta que aumente unos cuantos puntos de hemoglobina o tiene que llegar a los valores normales. No tiene que llegar a los valores normales. Ahora, un paquete globular te sube un gramo y medio de hemoglobina por cada paquete globular, ¿ya? Entonces, dependiendo de lo que quieras llegar, ¿no? Y generalmente uno transfunde, pues, como le decía, por síntomas, ¿no? Si es un paciente que tiene anemia sintomática, eh, por X motivos, probablemente sí vaya a requerir una transfusión, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que dan a luz, ¿no? Mujeres que dan a luz y pierden mucha sangre en el parto. Entonces termina el parto y pues entraron con 10 de hemoglobina y están con 6. Y están agitadas y taquicárdicas, ¿no? Entonces, en esas pacientes sí hay que ponerle, ¿no? Sangre, hay que ponerle. Ahora, generalmente uno le pone una unidad y para poder paliar esos síntomas, ¿no? Y espera que suba después el resto, sola, ¿no? Con terapia con hierro. Pero si es un paciente, por ejemplo, que tiene una enfermedad, una leucemia, por ejemplo, a veces, ¿no? Un viejito con leucemia que viene con 6 de hemoglobina, entonces a ese viejito yo le pongo 2, ¿no? Porque yo sé que con una no va a ser suficiente y bueno, con 2 ya llegarían, ¿no? Más o menos, ¿no? Hasta que pueda, no sé cuándo aguantar hasta que nuevamente vaya a necesitar sangre, ¿no? El único problema que tienen que considerar cuando transfundan 2 unidades, a veces en pacientes mayores, ¿no? Ponerle un diurético posterior a la transfusión porque a veces se pueden sobrecargar.
Es lo único, pero el resto sí se le puede poner 2 unidades, pero generalmente nosotros transfundimos 1 unidad, ¿no? Y no hacemos controles post-transfusionales. Una cosa muy también que vemos a veces de los médicos rotantes de otros servicios que pasan hematología, que piden, por ejemplo, ¿no? El paciente se le hace hoy día un hemograma, tiene 7 hemoglobina. Entonces ya, bueno, le vamos a, tiene una leucemia, está en quimioterapia, qué sé yo, entonces ya le ponemos 1 unidad. Y al día siguiente le están pidiendo un control. ¿Y para qué le pides un control? No, para ver cuánto está. No, no. Ya sé que ya le sube, con eso le sube el 8.5. Cuando le toca el siguiente control, que generalmente hacemos interdiario, vemos cómo va, pero ya porque puede bajar producto de la enfermedad misma o producto de la quimioterapia. Pero no estoy haciendo un control post-transfusional porque ya sé que le va a subir. A menos, claro, que esté sangrando activamente, que esté perdiendo sangre, ¿no? Entonces, bueno, podría ser que necesite más y también dependiendo del sangrado, pues también uno le puede transfundir, ¿no? Pero yo, más o menos uno ya sabe que le va a subir esa cantidad de sangre, o perdón, de hemoglobina. Ahora, otra cosa, otro error que se comete es pedirle el control de transfusión, por ejemplo, inmediatamente, no va a salir. O sea, si yo me ponen sangre hoy día en la mañana y me hago hoy día en la noche el hemograma, mi hemoglobina va a seguir la misma. Tengo que esperar 24, 48 horas, incluso hasta 72 horas para poder ver variaciones. En el caso de las plaquetas, lo mismo, tampoco hacemos controles post-transfusionales, simplemente si vemos un paciente que tiene 10.000 plaquetas, están con una leucemia, una aplasia, pues le ponemos las plaquetas, ¿no? Y su siguiente control que les toque, no sé, en un par de días, volvemos a tomar, a ver cómo va, pero no inmediatamente, ¿no? Y eso muchas veces lo piden a veces los cirujanos que quieren, que van a hacer procedimientos y quieren que el hemograma figure, ¿no? A ver cuántas plaquetas tiene, a ver, ¿no? Y a veces la máquina no cuenta las plaquetas y salen bajas nuevamente, ¿no? Entonces, esas cosas pasan, entonces el hematólogo tiene que poner nada, o sea, por ejemplo, no, se va a operar, ok, tienen que transfundirle tanta cantidad, ¿no? Si es una plaquetopenia severa, 2 unidades de aféresis y luego pasa al procedimiento y después haremos un control diario para ver cómo va, pero no necesito estar tomando el análisis para, sí, mira, tiene 100.000, tiene 80.000, y a veces, en caso de plaquetas, también las variaciones de las plaquetas, o sea, los valores, digamos, son por miles, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo un paciente con 80.000 y 100.000, para mí es lo mismo prácticamente, ¿no? O sea, es igual. Si tengo un paciente, digamos, con 10.000 o 15.000 o 5.000, para efectos prácticos es lo mismo que cuando yo digo que es una plaquetopenia severa que tiene menos de 20.000 plaquetas. A veces, o sea, esas variaciones no son significativas, ¿no? Hablamos de menos de 20.000, hablamos de 30.000 a 100.000, bueno, si quieren a 80.000 y más de 80.000 ya, o sea, son valores bastante aceptables, ¿no? Una plaquetopenia moderada uno lo observa, no transfunde, ¿no? Como ya han visto ustedes en sus clases. No se digamos, dependiendo claro, de la causa, ¿no? Pero un paciente con una leucemia no va a sangrar con menos de 20.000, perdón, con más de 20.000 plaquetas, ¿no? Un PTI no va a sangrar inclusive con más de 10.000 plaquetas, ¿no? Es más, a veces vienen con 1.000 plaquetas en el recuento y no sangran, los PTIs, ¿no? Pero si es un paciente con aplasia que viene con 1.000 plaquetas, probablemente sí va a sangrar, porque ahí sí puede. Pero en cambio en los PTIs no. Los PTIs no van a sangrar, son macroplaquetas, que incluso a veces la máquina no las cuenta, ¿no? Y no nos guiamos mucho del valor en sí, ¿no? Y más la clínica, ¿no? Es más importante. ¿Alguna otra pregunta? También sus preguntas, pregunten. A ver, Luis.
Doctora, una pregunta. Usted mencionó que el plasma fresco congelado también podría estar indicado en los pacientes que tienen déficit, ¿no? De proteínas, ¿no? De anticoagulantes, por ejemplo. Eh, Ujú. Supongamos que si un bebito, por ejemplo, en lo que es la púrpura fulminante eh, del neonato, también estaría indicado. La última parte no te entendí. Si un neonato, o O sea, sea, ajá, un recién nacido, presenta lo que es un déficit congénito, por ejemplo, la púrpura fulminante, ¿también se le transfiere o se le hace un plasma fresco congelado, se le transfiere? bueno, tú preguntas si a un neonato se le puede poner plasma, por ejemplo. Sí. Mira, eh, yo no veo mucho pediatría, te comento, pero sí, o sea, en teoría se podría poner, pero ¿qué pasa? La cantidad de factores que va a tener es muy poco y el volumen es muy alto, entonces no va a ser efectivo. En ese caso, es mejor poner, por ejemplo, crioprecipitado, que digamos, tiene más concentración de los factores, ¿no? Tiene más concentración de los factores. Pero sí, esa parte es muy importante lo que mencionas con respecto al plasma, porque una cosa muy importante es el volumen que uno pone al paciente cuando transfunde plasma fresco, por ejemplo, ¿no? Y a veces el paciente se puede encharcar por la cantidad de plasma, ¿no? Que se le pone. Nosotros, en la parte de adultos, por ejemplo, generalmente usamos que si queremos hacer correcciones, digamos, de factores de coagulaciones por una hepatopatía, por ejemplo, usamos en general 2 unidades de plasma diarios, ¿no? Rara vez usamos 4, pero ya 4 es bastante. En el caso de un neonato, imagínate, si le vas a poner plasma, es una cosa chiquita y el plasma es un montón, ¿no? Entonces, no creo que sea lo más adecuado. Pienso que en todo caso preferible es crioprecipitado, que son volúmenes pequeños, donde también tienen los factores de coagulación. Y bueno, en el caso de ya haber un establecimiento de un defecto congénito en niños, claro, ya se le tiene que poner su factor recombinante, ¿no? Pero generalmente en los casos de hemofilia la detección no es al nacimiento, ¿no? Sino en los primeros meses de vida, en los primeros años de vida, ¿no? Es lo común. No sé si he respondido algo a tu pregunta. ¿Has visto algún caso de esos o por qué viene esa pregunta? Porque en la diapositiva había mencionado que está indicado en lo que son déficits congénitos de los factores. Y como es congénito, podría ser de un neonato, ¿no? Ah, pero es que a lo que se refiere ahí son a los déficits congénitos por ejemplo, de hemofilia, pues, ¿no? Hemofilia A, hemofilia B, son déficits congénitos de la coagulación, pero esa presentación no, no es cuando son muy pequeños. Y uno generalmente hace el diagnóstico porque le tomas el perfil de coagulación y le dosas el factor y te sale bajo, entonces ya tienes el diagnóstico y lo que tienes que usar es el factor recombinante. Antiguamente, bueno, podría usarse crioprecipitado, ¿no? Pero ya casi no se utiliza, ¿no? En los déficits congénitos, porque a eso se refiere más que nada, factor 7, factor 8, factor 9, ¿no? Son las enfermedades raras, digamos, donde hay deficiencia de un factor específico. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? A ver, ya, uy, cheque, mi máquina se colgó otra vez. A ver, me dicen su nombre, porque no puedo verla, no puedo ver sus nombres, a ver. Doctora, Hola, doctora, buenos sí, días. ¿quién Eh, habla? María Ramírez. Ah, ya, hola. Doctora, ¿qué tan frecuente es
que el paciente se haya sometido a una transfusión y desarrolle una lesión pulmonar aguda, no producida por ello. Claro, muy interesante tu pregunta. Con respecto a este fenómeno, se ve fundamentalmente en transfusiones de plaquetas, pero bueno, puede darse en otras transfusiones, ¿no? Y estos episodios son muy severos y a veces fatales, ¿no? Estos episodios, digamos, yo me imagino que tú te estás refiriendo a lo que es el trali, ¿no? Sí, doctora. Claro. Es el trali, ¿no? Que es la injuria, digamos, del pulmón relacionada a las transfusiones, ¿no? Yo he visto una vez, creo, una vez o dos veces, pero bien raro, ¿no? Bien raro porque esto no es frecuente, pero sí podría darse, eh, digamos, en un paciente que ha transfundido, ¿no? Pero ahí el inicio es súbito, ¿no? Está terminando de transfundirse o ya terminó la transfusión y la enfermera llama diciendo, ay, doctora, le falta el aire al paciente, está desaturando, ¿no? Y le haces una radiografía y ves que su pulmón está blanco, ¿no? Y bueno, no se sabe en qué pacientes sucede esto, pero no se puede pronosticar, pero sí es una reacción adversa en las transfusiones que puede ocurrir. Yo lo he visto en el caso de plaquetas. Las reacciones transfusionales son raras actualmente también por lo que, bueno, antes era porque no se rotulaba bien, etcétera, ¿no? Las enfermeras, bueno, incompatibilidad de grupo no sale porque hay un buen sistema, ¿no? De identificar la unidad, identificar al paciente, ¿no? Hacer la prueba cruzada correspondiente. Pero sí, bueno, esos casos hemos tenido muy raramente, y esos pacientes a veces fallecen, ¿no? Esos pacientes que hacen una reacción aguda y fallecen. Ahora, lo que ustedes deben siempre, ahorita te atiendo, Lisette, lo que ustedes siempre deben recordar es que la mejor transfusión es la que no se hace. O sea, si yo puedo evitar transfundir a un paciente, es mejor. Hay casos en los cuales definitivamente tengo que transfundir, ¿no? Pero si es que no se transfunde un paciente, pues es mejor, porque definitivamente siempre hay un riesgo, digamos, de la transfusión por alguna contaminación que pueda haber o alguna de las sustancias, digamos, de conservación de esa unidad, ¿no? Podría ser. Entonces, no es, digamos, alegremente transfundir, ¿no? Por ejemplo, un par de ejemplos que les doy. A veces, me ha pasado en el piso, ¿no? Llega un perfil de coagulación alterado y ven, ¿no? El TTPA prolongado. Y el residente ya está haciendo la orden de transfusión de plasma. Le digo, ¿pero por qué le estás pasando plasma? No, es que ha llegado su perfil alterado. Así le digo, el paciente está sangrando. No, a ver su historia. Entonces veo y todos sus perfiles de coagulación, porque bueno, en hematología les pedimos más o menos interdiario, o una vez a la semana por lo menos, porque son pacientes críticos. Entonces veo que todos sus perfiles están normales, pero todos tus perfiles anteriores están normales. Es más, hace 2 días le has hecho un perfil y está normal. ¿Tú crees que esto está anormal? ¿Qué ha pasado con el paciente? No, pues, entonces probablemente es un error del laboratorio. Vuelve a pedirle una muestra para mañana. Le pide la muestra al día siguiente y efectivamente sale normal. Entonces, imagínate, ¿no? Le hubiera transfundido un plasma en un paciente que no lo necesita y sin razón. Después le cuento el otro caso, que también que nunca me voy a olvidar, que recuerdo, estaba yo pasando visita y estaba viendo un paciente con mieloma múltiple que tenía que ir a radioterapia.
Entonces, en radioterapia sí te piden hemoglobina de 10 también, porque la radioterapia te baja la hemoglobina. Entonces, si llega un paciente con 8, entonces te dicen, no, mira, sabes que optimiza la hemoglobina porque tenemos la radioterapia. Y, bueno, y a pesar de que está en el piso y que obviamente si le baja no le va a poner, pero bueno, entonces le pregunto a la residente, a ese paciente, ¿cuánto tiene hemoglobina? Porque su historia la habían bajado justamente para la programación de radioterapia. Ah, está con 8, doctora. Ah, entonces ponle una unidad, le dije, ¿no? Para que pueda llegar un poquito casi hasta 10, ¿no? Para que no tenga problema. Entonces me voy y al día siguiente regreso y le veo la historia y entonces veo la historia y veo que su hemoglobina del día anterior estaba en 13. Y le digo, ¿le llegaron a poner sangre a este paciente? Sí, le han puesto. ¿Pero por cómo le han puesto? Pero no, es que estaba indicado. O sea, ni la enfermera, que también son expertas, porque las enfermeras, digamos, saben también, ¿no? Que están ahí todo el día. Digo, a la jefa de enfermera, oye, ¿pero cómo le han puesto sangre a este paciente? Tenía 13 hemoglobinas, la enfermera no ve nada. Y le pone nomás. Bueno. Y entonces le digo a la residente, ¿y tú a la hora que llegó la historia en la tarde, que yo ya no estoy, no has revisado la historia y has visto que el paciente tenía 13 hemoglobinas? Igual le has puesto la sangre. O sea, imagínate, ¿no? Claro, al final yo firmé, yo soy la responsable, pero, ¿no? O sea, por creer. Entonces ahora ya no creo a nadie. Y ustedes no crean a nadie, solamente crean lo que ven. Uf, de esas historias tengo varias. Y cada vez va a ser peor. Cuando ustedes sean médicos y estén a cargo de un paciente, el responsable es el médico. Es más, si la enfermera se equivoca, el responsable es el médico. O sea, así es, ¿no? Entonces, uno tiene que estar al tanto de todo y ver, objetivar, no creer, porque ese es el interno o el residente cuentan cuentos por no quedar mal y dicen sí, que por aquí, que por allá, ya, yo no le creo. Entonces yo misma tengo que ver la historia, tengo que ver al paciente, tengo que examinar al paciente, tengo que leer sus exámenes, tengo que conversar con el paciente a ver si la historia está bien hecha, ¿no? Todas esas cosas. Y aún así se cometen errores. Dime, Lisette. Sí, doctora. ¿Existe algún beneficio para el organismo por el hecho de donar sangre? O sea, en el donante. Ya. Bien, no existe en realidad ningún beneficio, ¿no? No existe un beneficio. De hecho, a ver, bueno, esto les digo a ustedes para que lo sepan, pero no es para que desanime a la gente, ¿no? En algunos casos se ha visto que las donaciones frecuentes hacen que tu hemoglobina te suba mucho, porque el cuerpo, digamos, nota que hay esta, digamos, anemia, ¿no? Y entonces comienza a fabricar más glóbulos rojos. Y entonces he tenido yo casos de paciente con poliglobulia, ¿no? Porque había estado transfundiendo varias veces. Y entonces, bueno, ya, bueno, de ahí ya no dona y ya le baja la hemoglobina, ¿no? Pero o sea, es transitorio, digamos, ¿no? No es que va a quedar con una enfermedad de esas, ¿no? Pero, o sea, es transitorio. Pero no, en realidad, simplemente es altruismo, nada más. Pero no quiere decir que tú te vayas a beneficiar en sí, ¿no? No sé si has leído algo de eso, porque que yo sepa, no. No, no leí, pero he escuchado de que algunas personas dicen eso. Bueno, en el caso de mi papá, por ejemplo, mi papá sí era un donante. Hace 2 años donaba así constantemente. Y él, un tiempo creo que le habían dicho que tenía una hemoglobina de 17 o 18. Y me pareció, bueno, en ese tiempo no tenía mucho conocimiento, pero ahora lo recuerdo y me parece un poco raro, porque él siempre ha manejado altos niveles de hemoglobina. Y por eso me preguntaba, porque yo había escuchado que decían de que era bueno donar sangre para disminuir la viscosidad, o tenía que algo que ver con la viscosidad, pero yo siempre pensé que era un mito o algo así. No, pero en el caso, a ver, o sea, hay personas que son de hemoglobina alta, o sea,
sin ser patológico, hay familias, por ejemplo, donde el papá, el hijo o los hijos tienen hemoglobina alta, o sea, no tienen ninguna enfermedad, no les hace todos los estudios, no, son, digamos, una policitemia familiar benigna, ¿no? Donde tienden a tener niveles no tan, o sea, no excesivamente altos, pero digamos altos o en el límite superior a alto, ¿no? Un poquito. Entonces, en estos casos, a ellos, digamos, si les conviene, claro, sí les conviene donar, no tienen ningún problema para donar porque no hay ninguna contraindicación, no es una enfermedad, entonces sí podrían donar y se van a ver beneficiados en ese sentido porque les va a bajar y bueno, de repente van a sentirse un poquito mejor, pero usualmente no dan síntomas. Ese tipo de hemoglobinas fisiológicamente normales, digamos, altas, pero o sea, valor de hemoglobina alta, pero que es finalmente fisiológicamente normal para esa persona. Pero después de eso no hay otra cosa más adicional. Muy bien. Valeria. Sí, doctora, en el caso de que un paciente sea refractario a las transfusiones de plaquetas y, por ejemplo, tenga una trombocitopenia tal vez moderada o severa, ¿cuál sería el mejor tratamiento para poder abordarlo? Esa era mi pregunta. Muy bien, es una excelente pregunta. Mira, la refractaria plaquetaria es sumamente difícil de tratar. En realidad, las dos estrategias que se utilizan es, uno, las plaquetas cruzadas. O sea, como ya sé que es un paciente refractario, entonces pido al banco que me cruce las plaquetas, que le haga anticuerpos antiplaquetarios y vea, ¿no? O sea, la plaqueta cruzada significa que voy a, digamos, exponer, ¿no?, una muestra de la plaqueta donada, digamos, o las plaquetas que tengo con las del paciente y voy a ver si hay aglutinación para ver si es que digamos, se van a destruir las plaquetas cuando se infundan. Pero eso, la verdad que, bueno, ese es el escenario ideal y actualmente en el Perú no lo estamos haciendo, lamentablemente. Estuvimos haciendo, porque son reactivos caros, donde tienen que primero identificar anticuerpos antiplaquetarios en el paciente y de acuerdo a eso hacerle, o sea, les toman muestra al paciente, ¿no? Y después de eso les ponen a las plaquetas y bueno, ven si hay o no. Pero, y a veces tienen que cruzar muchas unidades. Entonces le buscan y nada, todos son refractarios. Pero si uno encuentra una plaqueta cruzada, bueno, de hecho va a servir para ese paciente, ¿no? Y lo otro es que usar corticoides. A veces usamos prednisona, dosis bajas, medias, ¿no? Un paciente adulto 20 miligramos y tratamos de ver si con eso, pero es una estrategia que la verdad no sirve demasiado, ¿no? Y entonces, en este caso, bueno, ya si es refractario, pues ni modo, a veces tenemos que ponerle nomás y clínicamente, ¿no? Recuerdo una paciente con anaplasia, pobrecita, se murió, que recibía, joven, que recibía cantidad de plaquetas, ¿no? Entonces, se ponía plaquetas toda la semana. Se supone como uno cuando produce plaquetas, perdón, no produce plaquetas y te transfunden, las plaquetas teóricamente te deben durar una semana. Entonces, un paciente que no produce plaquetas, toda la semana recibe transfusión. Entonces, ella, bueno, como ya recibía muchas transfusiones por una enfermedad ya de largo tiempo, entonces ya tenía esa refractariedad, ¿no? Y a veces le tocaba su transfusión y me decía, doctora, me he puesto las plaquetas hoy día y en la noche estaba con un sangrado terrible. O sea, era peor lo que, ¿no? Entonces yo le decía, uy, esas plaquetas se han caído mal. Entonces al día siguiente tenía que volver a que le pongan otra vez plaquetas. Ya, doctora, ahora sí, ya me paró el sangrado, ¿no? De las encías tenía, entonces ya clínicamente podía, o sea, no había otra forma de hacer con ella, y así cada cierto tiempo venía, doctora, me han puesto las plaquetas y sigo con el sangrado, o incluso tengo más sangrado que antes, entonces no tienes que ponerte otra vez plaquetas, porque esas plaquetas que te han puesto no te han servido de nada. Y y bueno, es lo único
que podemos ver, no hay nada más, nada más. Muy buena tu pregunta. ¿Otra pregunta? Tineo. Sí, doctora, buenas tardes. Quería preguntar sobre, bueno, ya mi compañera había preguntado antes si es que un paciente inmunocomprometido podía donar, pero en el caso en que un paciente inmunocomprometido necesita la transfusión sanguínea, ¿vamos a necesitar hacer algún tipo de requerimientos en ese paciente? O sea, tener que tener consideraciones antes de que reciba alguna transfusión sanguínea. Pero ¿a qué específicamente caso te refieres? Por Digamos, ejemplo, digamos, ¿no? Inmunocomprometido en un paciente con lupus o sobre todo sobre el paciente con lupus, ¿no? Ya que puede tener varias complicaciones. no, en realidad no, no hay problema. O sea, no hay ninguna contraindicación para, o ninguna, como dices, precaución ante un paciente con una enfermedad inmune, ¿no? Obviamente, si tiene un PTI, no, las plaquetas las va a, si tiene una anemia hemolítica, la sangre la va a destruir, o sea, no tiene indicación para transfusión. Pero sí, nosotros en trasplante de médula, por ejemplo, sí tenemos precaución con las transfusiones, generalmente pedimos unidades que sean irradiadas para evitar la enfermedad de injerto contra huésped, ¿no? Pedimos unidades leucorreducidas, eso básicamente, ¿no? O sea, y bueno, siempre en hematología tratamos de poner las unidades de sangre con filtro, ¿no? Que son un aparatito que se pone entre la unidad de sangre y digamos, la entrada a la vena del paciente. Es una, no sé si lo tengo acá, a ver, voy a enseñar los filtros, creo que eso no les puse, ¿no? Filtros de sangre. Bueno, mi internet anda lento, pero programamos el trabajo. Sigan preguntando. A ver, Xiomara. Sí, doctora, en el caso, por ejemplo, de un paciente adulto mayor que tenga anemia plásica, pero que tenga un compromiso severo de las 3 series, lo que se le recomendaría en este caso sería transfusión tanto sanguínea de paquete globular como de, de plaquetas. ¿En un paciente con diagnóstico de qué dijiste? Anemia plásica adulto mayor, pero con citopenias marcadas. No, claro. O sea, si tiene los niveles bajos de hemoglobina, tienes que ponerle sangre, igual plaquetas, ¿no? Si tiene bajos niveles de plaquetas. Lo que pasa es que la anemia plástica puede ser de 3 tipos, ¿no? Severa, no severa y muy severa, ¿no? Y dependiendo de la cifra en que esté, ¿no? Si, por ejemplo, tiene 20.000 plaquetas, yo no le pondría, ¿no? Si tiene menos de 20.000, yo sí le pondría en un paciente con aplasia medular, plaquetas hablo, ¿no? En el caso de la hemoglobina, pues trato de mantenerlo alrededor de 8.5, 9, ¿no? Por ser adulto mayor. Estos son los filtros que les decía. Estos son unos aparatitos, digamos, que se adosan, digamos, a los paquetes globulares para que puedan ser transfundidos y de esa manera el paquete está leucorreducido, ¿no? Acá no se ve la imagen del paquete con la... Pero esos son los filtros. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Sí, doctora, ¿me escucha? sí. ¿Quién habla? Yo sí, doctora. Dime, Yoshi. ¿Hay alguna manera de evitar la triada letal de la transfusión masiva? O sea, la acidosis, la hipotermia y la coagulopatía. Triada letal masiva. O sea, es complicación de una transfusión masiva.
Ya, sobre transfusiones masivas. Por ejemplo, en pacientes politraumatizados, ¿no? Que pérdida aguda de sangre. Nosotros lo que, claro, tú le pones sangre, pero adicionalmente a ello tienes que ponerle también plasma y plaquetas. Y sobre todo plasma, porque cuando uno pierde, digamos, sangre total, pierde tanto los glóbulos rojos como el plasma, y en el plasma tienes factores de coagulación. Entonces, si tú le repones solo glóbulos rojos, por ejemplo, te va a faltar, el paciente puede sangrar, ¿no? Entonces tienes que ponerle también plasma, y también por la sustancia que preserva los hematíes, también puede dar hipocalcemia. ¿Ya? Entonces, por eso esas cositas tendrías que tomar en cuenta, ¿no? En el caso de transfusiones masivas hablamos pues que le pongas 4 o 5 unidades en una, ¿no? Y en un solo momento, ¿no? Entonces, generalmente lo que hay que cuidar un poco es lo del calcio y de los factores de coagulación. No sé si respondo tu pregunta. Sí, doctora, pero, o sea, manera de evitar esas complicaciones, ¿hay alguna? Como te digo, es eso, transfusión, o sea, en transfusión masiva, las dos precauciones que tenemos que tener son la aplicación de plasma concomitante y ver la parte electrolítica y reemplazar, nada más, no hay otra cosa. No hay otra cosa. Ya, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Doctora, una pregunta, pero no es del tema. Tenía una duda, por ejemplo, si tengo un paciente con hemofilia y que tiene COVID, ¿yo le podría dar tromboprofilaxis? A ver, tienes un paciente con hemofilia y que le ha dado COVID. Ajá, ¿Y qué cosa quieres darle? ¿Enoxaparina? claro, porque supuestamente en el COVID se le da tromboprofilaxis, pero mi duda es si es que tengo un paciente con hemofilia, ¿le daría o no le daría? No, pues. No. Para empezar, que la tromboprofilaxis en COVID solo se utiliza en pacientes hospitalizados, severos, ¿no? O sea, hospitalizados y digamos, o en casos severos. El paciente está postrado, si tiene factores de trombosis, pues le vas a anticoagular. Pero si además tiene hemofilia, pues no sería conveniente, porque de todas maneras, si ya tienes el perfil alterado, no tendría sentido. Así el paciente esté en tratamiento y o sea, ya no tenga ninguna sintomatología, esté en tratamiento, igual no se le hace. No, no. Tratamiento te refieres a que esté recibiendo su factor. Claro, sí. En todo caso, le bajas la dosis del factor, porque no serviría de nada que por un lado le estés dando, digamos, factor y por otro lado le estés dando anticoagulación. ¿No? No sé si, o sea, ahora los pacientes con hemofilia, dependiendo digamos, de qué tipo de tratamiento tienen, porque hay algunos que reciben de forma profiláctica y hay otros que reciben solamente cuando presentan un evento de sangrado, ¿no? Entonces va a depender. Bueno, son casos que hay que tratarlos también individualmente, ¿no?
obviamente, ¿no? Pero un paciente con hemofilia difícilmente te va a hacer una trombosis, ¿no? Por concepto general. Ay, ya, doctora, gracias. Sí. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, para ya ir finalizando, entonces la parte de las transfusiones, como les digo, es ideal no transfundir, ¿no? O sea, siempre piensen antes de, o sea, no indicar alegremente otra transfusión, siempre ver si realmente el paciente lo necesita, ¿no? Muchas veces va a emergencia, está con plaquetas bajas, y ¡pum! Le ponen las plaquetas. Pero si es un PTI, ¿has visto la historia? Si está sangrando, ¿cómo está? No, o sea, solo seguían en el examen de laboratorio, y eso pasa en hematología, una anécdota más, ¿no? Entonces, los residentes tienen toda la relación de pacientes, entonces, en esa relación de pacientes tienen leucemias, tienen linfomas, tienen mielomas, tienen aplasias, y por ahí se filtra un PTI o una anemia hemolítica. Entonces, ellos agarran, van al laboratorio, ven todos los resultados y dicen, a ver, ¿cuánto tiene hemoglobina? Ah, ya está abajo. Entonces, le ponen paquete globular. O es, a ver sus plaquetas, le ponen plaquetas. Y ha pasado de que no se han fijado el diagnóstico y entonces ese paciente tiene anemia hemolítica. Ya, pues está con 6 de hemoglobina, pero el paciente está sin síntomas y no le tiene que transfundir. Entonces tienen que percatarse de eso, ¿no? Y a veces la enfermera avisa, doctora, le quieren poner a este paciente. No, ¿cómo le van a poner? Nada que ver. Tienen que ver qué caso es, o sea, si es que realmente amerita o no, ¿no? Y bueno, y lo otro es con respecto a las donaciones, ¿no? Que es una cosa muy álgida, ¿no? Que realmente es un problema cuando realmente se necesita, ¿no? Tanto sangre, plaquetas, que no haya, ¿no? Componentes, ¿no? Por falta de donación. Y bueno, y cualquiera lo puede necesitar en cualquier momento. Entonces siempre, bueno, hay que tratar de tener una conducta, digamos, pro donación, ¿no? Y a veces eh, hay mucho temor también en la población a veces de someterse a una donación porque piensan que pueda tener efectos secundarios o que puedan tener algún problema después, ¿no? Dicen, no, pues voy a donar plaquetas y después me van a faltar mis plaquetas a mí, ¿no? Entonces eso es falso porque igual las plaquetas se van a producir nuevamente, ¿no? Igual que la hemoglobina, o sea, dono sangre y nuevamente después voy a tener glóbulos rojos, ¿no? Y, y bueno, ¿qué más? ¿Qué otra cosa más? La plasmaféresis es un procedimiento que lo van a usar en PTT, en Guillain-Barré también, ¿no? En neurología lo usan. Y eso es un procedimiento que puede salvar vidas. Y bueno, ahí eso sí está a cargo pues de banco de sangre, ¿no? Bueno, muchachos, entonces creo que más o menos algunas cosas sobre transfusiones hemos abordado. Ah, última pregunta, no hay ya sino para terminar la reunión. Hoy día no les puedo poner